porque me he dedicado estos días a hacer un recuento de los pasos que nosotros debemos seguir como estudiantes para llevar a cabo y desarrollar una investigación científica apropiada. El día de hoy vamos a hablar del marco teórico. ¿Por qué? Porque venimos en una secuencia, vamos a hacer un pequeño resumen. Ya veníamos de hablar del estado del arte, que fue lo primero que hablamos, y vamos a hacer un pequeño resumen. El estado del arte es lo primero que yo debo hacer cuando me propongo hacer un trabajo de investigación, porque a partir del estado del arte es que se define el punto de partida de mi investigación. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no puedo comenzar a investigar o comenzar a escribir sobre un tema del que no he leído absolutamente nada. ¿Por qué? Porque puede suceder que yo empiece a escribir y haga un trabajo espectacular sobre un tema cualquiera y cuando pase a revisión del docente, él me diga que no se puede seguir desarrollando ese trabajo porque ya alguien más lo desarrolló. Y es que así como pasan muchas cosas, pues en la investigación también pasa que hay otras personas que piensan igual que nosotros. Entonces, para evitar eso, yo lo llamo hacer doble trabajo. Para evitar que un estudiante haga doble trabajo, porque comience a investigar un tema que ya está súper desarrollado, lo primero que hay que hacer es en el anteproyecto, que es digamos la columna vertebral y la estructura de mi trabajo de investigación. Lo primero que yo debo hacer es definir el estado del arte. Eso es hablando del anteproyecto. Lo primero entonces es el estado del arte. Y luego lo que le sigue ya es como tal plantear el problema. ¿Y cómo planteo el problema? Bueno, describo una problemática que tenga una solución a través de la hipótesis, establezco unos objetivos que consisten en desarrollar el trabajo a partir de estados del conocimiento o de pasos a pasos. Eso ya lo hablamos. Si no lo has visto, te invito a que veas los otros videos que tenemos al respecto. Y una vez definido mi anteproyecto con estado del arte y todo eso, pasamos a definir la metodología. Eso ya es algo más técnico, de lo cual no vamos a hablar, pero pues vamos a decir si voy a hacer una investigación científica, experimental, histórica, comparativa, analítica, hermenéutica, bueno, tantas clases de investigación que hay. Eso se establece o se determina en la metodología, pero también entonces ya después de haber establecido mi metodología, yo debo pasar a definir el marco teórico. Y es ahí en donde muchos estudiantes sufren y tienen problemas porque no saben cómo hacer el marco teórico. Y resulta que a nosotros no se nos enseñó, o tal vez se nos enseñó mal en la antigüedad, digo hace 20, 30 años, en donde los profesores difícilmente nos enseñaron a investigar, y por eso yo considero que muchas personas no les gusta o no disfrutan la investigación porque tuvieron muy malas experiencias en el pasado. Sin embargo, pues ahorita la idea es que el estudiante disfrute su trabajo de investigación. Y cuando estamos hablando del marco teórico, ya estamos hablando como del segundo gran paso. El primer gran paso es el anteproyecto, todo lo que precede al desarrollo del trabajo. Y el segundo gran paso es ya el marco teórico. ¿Pero qué es el marco teórico? Como su nombre lo indica, es un marco dentro del cual yo no me voy a salir en mi investigación. Pero el marco teórico hace referencia, como su nombre también lo dice, a la teoría. Y es que toda investigación que yo voy a hacer a nivel de la universidad, es decir, pregrado, especialización, maestría, doctorado, debe tener un marco teórico. ¿Y esto qué quiere decir? Que lo que yo estoy escribiendo, mi investigación, debe ceñirse de cierta manera o en ciertos aspectos a uno o dos o varios autores, con el fin de soportar lo que yo quiero decir en mi teoría. Y esto lo aplicamos más que todo en los niveles básicos, lo que es el pregrado, la especialización y la maestría. En el doctorado también, pero pues los doctores finalmente lo que hacen es crear conocimiento, entonces su marco teórico creo yo que es un poco diverso. Pero si yo estoy en la universidad o en la especialización o en la maestría, necesariamente debo acogerme a un autor que soporte lo que yo estoy pensando, porque si no sería hacer una investigación que parte de cero,
decir que no tengo marco teórico, pero eso en la actualidad es casi que imposible porque la misma vida académica nos ha demostrado que hay muchísima investigación, muchos autores, pensadores, y es sobre ellos en donde yo me voy a coger o me tengo que cimentar para comenzar a escribir lo que yo quiero. Obviamente, escoger un autor o tener un marco teórico no significa repetir lo que dicho autor ya ha dicho, porque entonces no estoy haciendo nada yo con mi investigación. Para ser más concretos, entonces, yo les digo a los estudiantes, ahora vamos a escoger un marco teórico. Vamos a buscar un autor que haya abordado las temáticas que yo voy a abordar en mi clase, en mi investigación, de una u otra manera, con el fin de que a partir de los aportes que ha dado este autor yo pueda comenzar a escribir, sea para reafirmar o para apoyar lo que él está diciendo o para crear mi propia teoría, ¿sí? Y en ese estado de las cosas es que yo comienzo a desarrollar. Ahora, a veces también, digamos, cuando yo estudié, que siento que la metodología no fue la mejor de los docentes en temas de investigación, uno hacía el trabajo de investigación o la tesis con varios títulos, ¿no? Entonces el primer título era el marco conceptual, que era casi que como un glosario. Los estudiantes eran un glosario de el significado de muchas palabras. Estaba el marco histórico, que era lo que tenía que abordar la historia como tal del tema que yo estaba desarrollando, pero en el marco histórico los estudiantes echaban como 30, 40 páginas, entonces eso era casi la mitad del trabajo. Luego venía el marco contextual, que era lo que hacía referencia al contexto. La justificación se parecía al marco contextual y finalmente el marco teórico. Entonces la gente quedaba loca, lo que terminaba haciendo era una cantidad impresionante de hojas para impresionar al profesor, pero en realidad eso de investigación no tenía nada porque era una cantidad de copia y pegue de todas partes. Y en el marco teórico lo hacíamos también como un título aparte y metíamos, eran puras teorías y terminaba confundiéndose con el marco conceptual, que eran conceptos, y entonces en el marco teórico lo que la gente hacía era meter y meter más y más cosas, que fulanito dijo esto, fulanito dijo lo otro, y entonces la investigación quedaba separada por capítulos. Y finalmente el aporte del estudiante nunca se veía porque había hecho un recorte de corte y pegue en todos los títulos, en el marco conceptual, en el contextual, en el histórico y en el marco teórico. Claro que eso era cuando nosotros teníamos que presentar las tesis por capítulos y eran unas tesis de una cantidad de hojas, pero a la final el aporte del estudiante era nulo, era casi cero. Por eso se cambió la forma de evaluar a los estudiantes y de ahora en adelante los estudiantes para graduarse, bueno, en la mayoría de las universidades, no en todas, los estudiantes tienen que presentar un artículo de investigación. ¿Y por qué artículo? Porque es más corto, pero no porque sea más corto significa que debe ser más incompleto o más poco investigado o más fácil de hacer. Porque resulta que cuando uno ya escribe a nivel profesional y tiene que poner toda una investigación en 30 o 40 palabras, pues resulta un desafío terrible, porque uno quisiera decir mucho. Sobre todo los abogados que somos expertos en decir una cosa como en 2 páginas, lo que se podría decir en un párrafo, ¿no? Entonces ahora también la nueva revolución educativa nos enseña y también la actualidad nos ha acostumbrado a la iconografía, a las imágenes, o sea, decimos tantas cosas en una sola palabra. Ahora que están de moda los memes, por ejemplo, decimos en una sola imagen tantas cosas. Entonces el desafío de los docentes y de los estudiantes en esta época es poder escribir cosas muy importantes con muy pocas palabras. Así que volviendo al tema del marco teórico, ¿cómo hago mi marco teórico en un artículo científico que debe tener de 30 a 45 palabras? Ya dijimos que lo primero que hacemos es el anteproyecto. Y ese anteproyecto, que puede tener 5 o 6 páginas, cuando yo termino mi artículo, ese anteproyecto debo suprimirlo tanto que tiene que caber en máximo 2 páginas a modo de una introducción, porque lo que ustedes leen en cualquier introducción de cualquier artículo, libro, lo que sea, siempre tiene que llevar todos los elementos de un anteproyecto.
como lo son la descripción de la problemática, la pregunta, los objetivos, el estado del arte, la hipótesis. Si no lleva a eso, finalmente podemos decir que se trata de un muy mal trabajo de investigación. La gente no sabe escribir introducciones. Pero uno sabe que una persona escribe una buena introducción cuando dicha introducción contiene todos estos elementos: un pequeño estado del arte, un planteamiento del problema, una pregunta, una hipótesis o respuesta a la pregunta, unos objetivos en general específicos y una metodología. El presente trabajo se desarrolló implementando tal metodología de la siguiente manera: haciendo estudio de caso o estudio de muestra o trabajo de campo. Eso de tener una muy buena introducción. Y ahora sí, hablando del marco teórico, resulta que cuando yo ya tengo listo mi anteproyecto, yo ya sé qué es lo que voy a investigar y es más, ya sé la respuesta a la pregunta que me planteé. Ya tengo todo acá listo. Pero ¿cómo hago el marco teórico? El marco teórico lo comienzo yo a desarrollar desarrollando los objetivos específicos del objetivo general. Recuerden que uno siempre le dice a los estudiantes, o yo les digo a mis estudiantes, que deben plantearse 3 objetivos específicos, máximo 4. ¿Por qué? Porque cada objetivo específico va a ser un capítulo de su trabajo o un título de su artículo si se trata de un artículo. De manera que si tu artículo tiene 40 páginas, va a estar dividido más o menos en 10 páginas cada título. Y es ahí en donde durante todo ese texto yo voy a comenzar a desarrollar mi teoría. Que muchas veces mi teoría, pues como es una teoría, va a ser aplicada a un tema que nada tiene que ver con él, puede ser la experticia del autor. Y yo les voy a dar un ejemplo para que sea mucho más fácil de comprender, porque sí me he dado cuenta que hay dificultades con el marco teórico. En tu marco teórico tú vas a buscar un pensamiento de un autor, una postura que sea ampliamente conocida de este autor. Por eso tú tienes que buscar un autor que sea, entre comillas, reconocido. Y el autor pues debe ser un autor no cualquiera, no el autor de una tesis de pregrado o una tesis de maestría. Puede ser, depende de qué tan buena sea e innovadora sea esa tesis, ¿cierto? Pero lo más recomendable es que sea un autor reconocido en el área del conocimiento en el que tú estás trabajando. Y yo les voy a dar un ejemplo. Yo soy abogada, yo estudio derecho, me encanta el derecho, por cierto, pese a que mi trabajo y mi fuente de ingresos en este momento es otro, como es pues mi empresa Vibri, que amo muchísimo, que por cierto aquí tengo mi Vibri presente. Lo cierto es que el derecho me apasiona y yo hice un artículo hace muy poco en donde me dispuse a investigar cómo los hombres en Colombia son víctimas de violencia de manera indirecta por discriminación legal, ¿sí? Es un tema que involucra violencia de género, pero respecto del hombre, y es un tema que implica discriminación legal, el tema de la discriminación, pero no discriminación por motivos como tal de una persona a otra, sino una discriminación indirecta o que no se quiso crear, pero que finalmente fue un efecto secundario de una norma. Entonces aquí ya van 2 conceptos, por eso nosotros tenemos que hacer también el ejercicio de los conceptos. Entonces estamos hablando de violencia de género, pero hacia los hombres. Estamos hablando de normatividad. Estamos hablando de discriminación, pero es una discriminación que no se creó de manera intencional, sino que fue un efecto secundario. Y estas 2 cosas se llaman en derecho discriminación inversa. Hay una teoría del derecho que es sobre la que se basa, de hecho, muchas normas en todos los estados que protegen a las minorías, y es que los favorecen de una manera o los discriminan de una manera positiva. En Colombia se llama discriminación positiva, así lo ha hablado la Corte Constitucional, pero en palabras de Ronald Dworkin se llama discriminación inversa. ¿Qué quiere decir? Lo mismo, que el Estado a través de sus políticas, de sus leyes, genera beneficios a cierto tipo de población que es minoría para beneficiarlos. ¿Pero qué pasó? ¿Cuál fue mi tema de investigación? Mi postura en mi trabajo de investigación es que el Estado, en aras de proteger a una minoría, que eran las mujeres, por supuesto, es decir, con enfoque de género, esta norma salió con ese deseo de proteger a las mujeres,
las discriminó pero de manera positiva para poder ponerlas encima o por encima de los hombres. Es decir, hay una desigualdad, pero es una desigualdad positiva porque beneficia a esta población que está siendo discriminada positivamente. Y eso, en palabras de Ronald Dworkin, se llama discriminación inversa. Entonces, como yo estaba leyendo el tema y me pareció súper chévere, aquí tengo mi libro, que por cierto se lo recomiendo, que se llama Los derechos en serio, de Ronald Dworkin. Pues en su libro, Ronald Dworkin, como ustedes lo conocen, habla de muchas cosas interesantes. Pero hay un capítulo en específico que se llama la discriminación inversa. Y esta discriminación inversa es la teoría de mi trabajo de investigación. Luego tú tienes que, además de estudiar de manera previa el tema que vas a investigar, también debes, por otro lado, buscar un autor que pueda soportar tu teoría. Por ejemplo, hablando del derecho penal, yo no soy penalista, pero digamos que vamos a hablar de la teoría del delito. Entonces tienes que buscar un autor que hable de la teoría del delito, porque tu trabajo, por ejemplo, va a ser estudiar los delitos que, no sé, a veces en Colombia hay omisiones legislativas y hay unas conductas punibles que se abordan como otras porque no se pueden condenar como lo que son, porque existe un vacío normativo, pero entonces la conducta y el daño está. Entonces, ¿cómo analizo esos elementos? Entonces tú tienes que buscar un autor que aborde cómo sería ese trabajo. Por ejemplo, en el derecho internacional humanitario están los crímenes de guerra, los crímenes de agresión, los crímenes de lesa humanidad. Podemos estudiar algún tipo de estos crímenes a la luz, por ejemplo, de alguna norma o algún principio constitucional. Ya sabemos que todas las normas de derecho internacional pues hacen parte del bloque de constitucionalidad y son constitucionales por derecho, etcétera. Pero bueno, ¿cómo yo puedo a través de una teoría inventarme algo distinto? ¿Sí? O por ejemplo, en estos días estábamos hablando de una estudiante estaba proponiéndose investigar un tema que tiene que ver con el uso de la fuerza en las fuerzas armadas. Entonces, pero el tema no es el uso de la fuerza, el tema es otra cosa. Finalmente es como el daño que se genera o la indemnización de perjuicios, pero finalmente la teoría es el uso de la fuerza. Entonces yo tengo que buscar en la doctrina, en los doctrinantes, en quienes escriben libros de derecho, tengo que buscar una teoría que se me ajuste al tema del uso de la fuerza. Y así sucesivamente. Entonces, muchachos, hacer la tesis implica leer. Y no solamente leer sobre el tema que yo quiero investigar, porque necesito soportarme de otra cosa. Ahora, estamos hablando aquí de Ronald Dworkin, también está Robert Alexy, que habla de unas cosas muy interesantes de los derechos fundamentales. Por ejemplo, digamos, hablemos, por ejemplo, de los niños. Los niños que son tan importantes, que tienen prelación constitucional en Colombia. Bueno, vamos a hablar del derecho, por ejemplo, en este momento, en donde hay muchas escuelas que están ofreciendo clases virtuales, pero no tenemos acceso a internet y mucho menos personas con computadores en la mayoría del territorio nacional, porque resulta que Colombia, el 40% de Colombia vive en zonas rurales. Colombia es casi que la mitad rural. Y por ende hay muchos niños que en este momento están desescolarizados. Entonces, ¿qué pasa con los derechos fundamentales de los niños a la educación en cabeza del Estado como garante principal de este derecho? Ahí podemos hacer un trabajo de investigación. Claro, el elemento principal va a ser el derecho a la educación. Pero otro elemento también es el deber del Estado de salvaguardar la vida y la salud de estas personas. Entonces, por ello no pueden salir de su casa. Ahí hay un conflicto de derechos. Y cuando hay un conflicto de derechos, yo tengo que buscar un autor que hable de conflictos de derechos. Y bueno, todos sabemos que el señor Robert Alexy también nos ha hablado de la ponderación de los derechos. Entonces, pero si no sé quién es él y nunca he escuchado, bueno, pues yo tengo que buscarlo en internet. Y la mejor forma de estudiar estos temas constitucionales en Colombia es a través de la Corte Constitucional. Entonces comienzo a buscar sentencias. Otra cosa importantísima, estudiantes de derecho.
El mejor consejo que les puedo dar la tarde de hoy es que la mejor forma de aprender cómo se investiga es leyendo las sentencias de la Corte Constitucional. Bueno, todas las cortes hacen investigación, pero la Corte Constitucional es una excelente escuela de derecho, porque la Corte Constitucional estudia todos los temas del derecho. Es promiscua, por decirlo de alguna manera. La Corte Constitucional es tribunal de cierre en todos los temas del derecho civil, penal, administrativo no, civil, penal, familia, laboral. Entonces, qué bonito que nosotros podamos también encontrar un buen tema de investigación a partir de la lectura de las sentencias de la Corte Constitucional, porque las sentencias de la Corte Constitucional, cuando están tomando o haciendo los análisis, el estudio del caso, ellos siempre citan académicos, y finalmente esos académicos son los que necesitamos para nuestro marco teórico. Así que eso no lo echen en saco roto. Vamos a mirar por aquí quién está mirando. No vayan a poner en saco roto lo que les estoy sugiriendo, porque al momento de que yo decida establecer mi tema de investigación, si no lo conozco, pues voy y busco un tema interesante de alguna sentencia reciente que haya salido en la Corte Constitucional y empiezo a indagar por los antecedentes, y de ahí mismo puedo sacar mi marco teórico. Entonces, estando ya en este momento, espero que haya sido de muy buen de buena utilidad, que haya sido de agrado para ustedes lo que les acabé de decir. El marco teórico es súper fácil. El marco teórico no son 5 páginas, no. El marco teórico, así como la columna vertebral de nuestra investigación es el anteproyecto, pues el marco teórico es la estructura, es la base, es la columna vertebral de mi escrito, ya desarrollando el anteproyecto. El marco teórico va a estar presente desde el primer título hasta el último pedazo, incluso en las conclusiones, va a estar presente mi marco teórico. ¿Por qué? Porque el marco teórico es todo el trabajo. Así de fácil se los pongo. El marco teórico es todo el trabajo de investigación. ¿Y cómo se escribe? Se escribe en títulos, en capítulos, como quieran llamarlo. Ya no se llaman capítulos, ahora se llaman títulos, porque ahora los estudiantes solamente tienen que graduarse con un artículo de investigación. Y consejo para los que no saben qué investigar: busquen temas de actualidad, lean sentencias de la Corte Constitucional. Y si no saben en qué autor pueden apoyar su estudio, su trabajo, alguien que piense como ustedes están pensando, porque yo estoy segura que si yo estoy pensando en que algo no me gusta y quiero cambiarlo, alguien también ya lo pensó. Y si no, definitivamente no encuentro ningún autor que supere mis expectativas, primero debo demostrar que ya leí muchísimo. Y segundo, bueno, busco un autor que, aunque no se acomode a lo que yo quiero o estoy pensando, pues de todas formas este autor yo lo voy a acomodar, por decirlo de alguna manera, a mi tema de investigación. En todo caso, sé que todos vamos a encontrar un autor que se acomode a lo que yo estoy pensando y que me sirva de base en mi marco teórico. Así que cuando ustedes la próxima vez piensen en el marco teórico, piensen en que ese va a ser su escrito, que no van a salir del marco teórico tan fácil. ¿Listo? Y bueno, yo creo que con esto damos por terminado el tema de hoy, que era el marco teórico. Espero que tengan excelente día y que tengan muchísimo éxito con sus investigaciones.